Me avisan si ya están las compañeras. Me avisan si ya están las compañeras. Sí, profesor. Ya están. Ya. Continúen. Se va a continuar. Ay, le decía que estábamos en los tipos. Okay. Teníamos la entrevista laboral. Por ejemplo, una entrevista laboral sería a la hora de que tú vas a entregar, por ejemplo, cuando vas a conseguir un trabajo en el TIA, para poder aceptarte o poder adquirir el puesto, lo primero que te hacen una entrevista personal del régimen que tú te has de trabajo, si ya has trabajado anteriormente con con productos, atención al cliente, entre otros. La entrevista psicológica. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, cuando un paciente lo requiera, una persona lo requiera, el psicólogo lo que primero que te pregunta por qué o X forma actúas de esa manera o tienes algún problema, te hace una entrevista de tu vida al diario y como te dicen, por el motivo por el cual estás adquiriendo esa consulta. La entrevista clínica. La entrevista clínica tenemos un ejemplo como que sería, cuando uno se va a atender, lo primero que te pide el doctor son tus datos. Y de esa manera te entrevistan como cuando tienes ese síntoma que has sentido, que te duele, por qué, desde cuándo viene, entre otras. La entrevista periodística. Esta se puede hacer de una o varias personas con el fin de tener la información requerida, aunque muchas veces la respuesta no suele ser sincera. La entrevista abierta. Esta es aquella que no necesita un formulario o unas preguntas estructuradas, sino que se trata de un diálogo relajado entre las dos personas. La entrevista estructurada o cerrada. Esta, a diferencia de la entrevista abierta, esta va con un régimen de preguntas elaboradas y sintetizadas para realizarlas a la persona. La entrevista mixta. Esta es una mezcla de las dos anteriores, ya que aparte de ser una entrevista, lleva una conversación común y también se hacen preguntas cerradas o específicas. Las entrevistas presenciales. Las presenciales son aquellas que realizamos presencialmente, como su palabra lo dice, entre el entrevistado y el entrevistador. Por ejemplo, las noticias, los periodistas salen a buscar la información y le hacen muchas preguntas a varias personas y estamos haciendo una entrevista presencial. La entrevista telefónica. Son aquellas que se realiza con el aspirante antes de realizar una entrevista presencial. Las entrevistas por correo electrónico. Estas son aquellas que enviamos, por ejemplo, unas preguntas o formularios por correo para recompilar la información requerida, aunque muchas veces sus respuestas no puedan ser sinceras o sean ciertas. Entrevistas por videollamadas. Estas
son aquellas que estamos utilizando hoy en día, ya que, por ejemplo, por el motivo que estamos, no podemos adquirir la que es la entrevista presencial. Siguiente. La fase de la entrevista. La fase de la entrevista está dividida en 4 fases, que son preparación, apertura, desarrollo y cierre. En la preparación tenemos que, es la cual se planifican los aspectos organizativos de la misma, como los objetivos didácticos de las preguntas, guía y convocatoria. En la apertura es cuando se está en un lugar de sitio en el que se plantean los objetivos que se pretenden con la entrevista en el tiempo de duración. El desarrollo constituye el núcleo de la entrevista en el que se intercambia información siguiendo la guía de preguntas de flexibilidad. El cierre es en el que conviene anticipar al final de la entrevista para que el entrevistado recapitule mentalmente lo que ha dicho y provocar en él la oportunidad de que profundice o exprese ideas que no han sido mencionadas. La importancia de la entrevista. Siguiente, profesor, por favor. La importancia de la entrevista. La importancia de la entrevista radica en la información que se realiza eficientemente y esto requiere de un intercambio de ideas entre 2 o más personas, lo cual implica dar y recibir, hablar, escuchar y hacer observar. ¿Qué quiere decir? La entrevista es importante ya que mediante esta se comparten ideas, respuestas, aunque muchas veces no suelen ser sinceras o verdaderas. Gracias. Entre sus ventajas encontramos que una entrevista puede adaptarse a ser agradable, puede ser agradable mientras la entrevista fluya, cuando hay de pronto fluidez, cuando se encuentra de pronto un buen tono de voz, o cuando también se aporta una importancia o una importante información al tema que se está tratando. Entre sus desventajas podemos decir que existe la posibilidad o el riesgo de que el entrevistado mienta, deforme la versión de lo que se está preguntando. También las desventajas de pronto que se encuentran es que de pronto hay limitaciones en la expresión oral por parte del entrevistador o el entrevistado. Gracias. ¿Qué iba a decir? Les escucho, dígame. Bueno, durante en resumen, creo que en resumen, pronto, de lo que hemos estado exponiendo, que la entrevista es una conversación de pronto que se sostiene entre 2 o más personas,
donde encontramos dos roles importantes que son el entrevistado y el entrevistador. Entre las características, dice que la entrevista predomina el discurso directo y la subjetividad, que requiere un proceso de preparación previa. Es un acto de comunicación con un objetivo liberado. En lo que de pronto explicaban antes, que existen entrevistas estructuradas y no estructuradas. En la entrevista estructurada es previo a algo que se ha preparado. La no estructurada es algo espontáneo, algo libre que surgió de pronto. Gracias. Ok. En este momento abro el espacio para que los compañeros hagan preguntas. No tenemos mucho tiempo, así que tratemos de ser lo más rápido posible. Su micrófono, ingeniero, no se El audio escucha. está apagado. ¿Quién pregunta? Disculpen. Pasa que, bueno, les decía que tenemos 5 minutos para hacer las preguntas. En este espacio, sus compañeros, las personas que han estado oyendo la exposición, van a hacerles preguntas de forma aleatoria y debe ser no solo una persona la que conteste, en este caso son dos. Deben turnarse, ¿sí? O directamente el compañero o compañera que quiera hacer la pregunta puede mencionar el nombre de quien quiere que le conteste, ¿sí? Empecemos. Barcos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, por supuesto. Una pregunta. ¿Cuáles son los tipos de entrevista según el medio de comunicación empleado? Tengo esa duda. No escuché bien. Chicas, cualquiera de las dos. ¿Qué cosa? Los tipos de entrevistas, encuentras la Según el medio de entrevista comunicación. estructurada y la entrevista no estructurada. Según el medio de comunicación. Según el medio de comunicación, teníamos lo que son los presenciales, los telefónicos a través de videollamadas, correo electrónico, y esos. Ingeniero, yo tengo una pregunta, ¿puedo? Claro, sigamos. Para cualquiera de las chicas que pusieron, dos características de la entrevista, ¿cuáles serían? Joana, conteste. Las características, que es una herramienta para obtener información específica, en que en cuanto a sus medios, las revistas pueden ser presenciales, telefónicas, escritas, audiovisuales o digitales. Okay. Hola, buenas tardes. Le escucho, Saavedra. ¿Qué diferencia hay entre una entrevista estructurada y una espontánea? ¿Se marca en sí una estructura o qué variación hay? La estructurada es como la que ya está basada específicamente qué es lo que te va a preguntar, el contenido. En cambio, la espontánea es aquella que no está preparada y espontáneamente sería como que un diálogo entre las dos personas, dando información. ¿Me puede dar un ejemplo, compañera Elena, de una entrevista formal y una espontánea? Claro, una entrevista formal sería como que te llega una entrevista a través de un puente específico. Por ejemplo, te preguntaría lo que estamos viviendo hoy en día, que es lo del COVID. Te entrevistaría cuál crees que si estarías de acuerdo, estás de acuerdo con los regímenes y las advertencias que están tomando sobre las maneras de prevenir. Y la espontánea
Yo creo que sería oh, eh, ¿Alguna otra pregunta? Yo a la Compañera compañera Herrera. Joana Cabeza. Ay, yo. ¿Puedo preguntar, profesor? Claro. Ah, ya, es que escuché que la otra compañera estaba hablando. Bueno, ya. Compañera Joana Cabeza, ¿quiénes intervienen en una entrevista? En una entrevista interviene el entrevistador y el entrevistado. ¿Y el canal? ¿Y el mensaje? Profe, yo, para la compañera Herrera, Claro. ¿cuál es la diferencia del entrevistado y el entrevistador? el entrevistado es a la persona que va a dirigir a la entrevista y el entrevistador es aquel que te va a realizar la entrevista. El entrevistador es quien formula las preguntas y bueno, obviamente el entrevistado es quien va a responder o a dar su diálogo acerca de la encuesta, de las preguntas. Karen, hago una Compañera pregunta. Elena, una última pregunta. Lo que estamos haciendo ahorita es una entrevista. Una entrevista estructurada porque está basada en preguntas. Lo que voy a hacer yo... ¿Por qué no, profesor? A ver, lo que voy a hacer yo, luego de lo que están haciendo ustedes, eso sí es una entrevista estructurada, porque yo ya tengo realizadas las preguntas. ¿Sí? Lo que estamos Profesor, haciendo Pero, profesor, pero lo que están haciendo los... Un momento. Lo que estamos haciendo en este momento no está estructurado. ¿Sí? Se está preguntando según sus respuestas. ¿Sí? Ustedes están respondiendo y los compañeros están formulando preguntas en ese mismo momento. Acá hay más entrevistadores y pocos entrevistados. Los entrevistados solo son... que estoy en una exposición. Los entrevistados son Joana y Elena. Y los entrevistadores son Barcos, Hernández, Vaca, Saavedra, Canelo, Chalar, Orobio, Green. Todos ellos son los entrevistadores, como para que tengan claro. El tema que estamos tratando ahorita es la entrevista y el canal que estamos utilizando ahorita es Zoom. ¿Sí? Ahí hay otro ejemplo. ¿Ya? Para que quede un poquito más claro. No está estructurado, por eso ellos están preguntando según cómo se va dando la exposición o cómo se va dando la disertación. Ellos están colocando un tema, ustedes lo están respondiendo. Y así, mira la pregunta que hace la compañera Saavedra, pega con relación a lo que ustedes están respondiendo. ¿Sí? Es según lo que ustedes van respondiendo. Esas son unas entrevistas no estructuradas. ¿Sí? Sigamos, ¿quién más falta de preguntar? Herrera, ¿quién más falta de preguntar? Yo quería hacer una pregunta, para cualquiera de las compañeras. ¿Por qué y para qué son necesarias las fases de la entrevista? ¿Por qué y para qué son importantes las fases de la entrevista? Esa fue la pregunta. Sí, ahí. Sí. Parece interesante. Contesten. La pregunta. Miren, si decimos que las fases de la entrevista, en la primera es de preparación, la segunda es de apertura, la una es de desarrollo y la otra es de cierre, lo que determina o la importancia de estas fases es que nos da a conocer en qué parte nos vamos a ir desarrollando dentro de la entrevista. ¿Sí? Cuándo debemos iniciar, qué debemos hacer, cómo es el desarrollo y cuándo debemos cerrar. O sea, nos determina los pasos
que vamos a seguir dentro de una entrevista. Porque si ustedes, aquí como estamos en este momento, lo bueno que aquí lo determina el tiempo, el cierre, pero si no, se generan muchas dudas y ya se rompe esa cadena de las 4 fases. El inicio fue su presentación, en el caso de las compañeras, el desarrollo ya cuando estaban exponiendo el tema, luego se vino la parte de preguntas, ¿sí? Y la última es la de conclusiones, que es la parte de cierre, ¿sí? Como para que vayan teniendo una idea. Y es importante conocerlas porque la persona que está entrevistando determina lo que quiere hacer, ¿sí? La parte secuencial. A ver, ya inicié, ya socialicé, ya planifiqué. Ahora vamos a la segunda fase, luego vamos al desarrollo y luego vamos sacando las conclusiones y recomendaciones y hemos terminado la entrevista. Depende también el tema, porque tiene mucho que ver, porque no en todas se da conclusiones. Solo se da un cierre formal y listo. ¿Sí? Depende de la entrevista. Patricia, ¿haga alguna pregunta? Ah, bueno, Patricia tenía dañado el audio. Creo que María Chalán. María. Hola. Bueno. Profe, dígame. ¿Alguna pregunta que tenga? No, profesor, ya. Ok. Ya hice mi preguntita. Listo. Listo, chicos. Ahora me toca a mí. Ok. Les voy a mostrar para que vean que, como les mencioné, ya estaban estructuradas. Un número, Marcos. Del 1 al 20. 16. 16, dividido para 2, 8. Haga el favor, Canelo, lea la número 8. La número 8. Espera, que estoy con el teléfono. Dice, explica las habilidades necesarias para escuchar bien. Marcos. Perdón, ingeniero, no los escucho bien. Que expliques las cualidades necesarias para escuchar bien. Según la entrevista estamos hablando, ¿verdad? Sí, compañero Barco. Una de las habilidades necesarias para escuchar bien, poner atención y saber el tema en el cual se va a estar relacionando la entrevista. También puede ser prestar, no sé, se debería prestar atención, no sé a qué se refiere especialmente. Una de las habilidades es prestar atención. Prestar atención al tema que se está dando. Ya. Un número, Saavedra. 4. 4. Una característica, deme, de la entrevista no estructurada. De la entrevista no estructurada. Una característica, que el tema es espontáneo y sale depende de la situación. El tema, como no es, a ver, cuando es estructurado, el mensaje ya está establecido, ¿verdad? En una entrevista. O vuelvo a preguntar, de pronto no lo estoy interpretando bien. A ver, una característica de la entrevista no estructurada. El hecho que no sea planificada no quiere decir que no sepamos el tema. Podría ser una característica que es un... Uy, se me fue la palabra. Que tiene que estar el entrevistado y el entrevistador. Es una manera informal, ingeniero. Sí, una Claro, manera pues informal. está diciendo espontáneo. Miren, no estructurada, no la planifiqué. Esa es una característica. No la planifiqué. Es lo que le estoy diciendo, pues que el mensaje, a ver, en una entrevista hay un determinado tema. Ya, hay un tema.
Cuando es espontáneo, el tema se presenta en el momento. O sea, No, no es que bien, por no eso, está estructurada. a ver, el tema ya está, ¿sí? El desarrollo es el no planificado, el no estructurado. El tema ya está, digamos, un ejemplo. Estamos hablando de la entrevista. ¿Qué vamos a Ya. hablar dentro de la entrevista? Yo no lo traje planificado, ¿ya? ¿Sí me explico? Esa es la parte, pero yo sé cuál es el tema. El tema es la Entonces, entrevista. pero entonces no sería espontánea, pues porque ya sabemos qué es. Y la entrevista espontánea es en el momento que se da. Pero En el lo que momento te que estoy se da esa diciendo, entrevista, yo me encuentro con alguien en la calle y conversamos, saludamos y llega un tema en cuestión, pongámosle lo del COVID. Y empiezas tú a preguntarle y la persona a responder, pero el tema se dio en el momento. El tema de la entrevista se dio en el momento, es cuando hablamos que es informal. Y cuando es una entrevista que ya viene planificada de qué se va a tratar, a quiénes vamos a entrevistar, quiénes van a responder, es una ya formal. Entonces, si hablamos de una característica, estamos hablando de que el tema se da en el momento y en la estructurada ya viene estructurado. no. La entrevista no planificada, sé que la tengo que hacer, porque cuando yo hago una entrevista es porque quiero conocer el punto de vista de esa persona. Lo único que no he hecho es generar ese desarrollo. No tengo el dominio del desarrollo. ¿Sí? ¿Qué me pasó a mí en este momento? Yo tenía preguntas relacionadas a todo lo que se había investigado. Solo la primera persona le puede hacer así, o le podía preguntar a la segunda, porque la mayoría de las preguntas no hablaron los compañeros. Como decir, ¿qué es rapport? No hablaron. Del ruido tampoco hablaron. No hablaron de la comunicación no verbal, que también está dentro de la entrevista. Y otros temas más, ¿sí? La tenía planificada, pero al ver de que no se habló de esos temas, no se la puede utilizar, ¿sí? ¿Qué sucede cuando no es estructurada? Sé el tema, pero el desarrollo no lo puedo llevar, no lo puedo dominar, porque es según lo que me va preguntando. Tú me dices. Entonces, tú dijiste profesor, el COVID, ¿no? perdón. Un ejemplo, te hago el ejemplo mismo del COVID. Vamos a hablar del COVID. Yo necesito saber qué piensa la compañera Marixa sobre el COVID, pero no hago ninguna, no llevo estructurado ninguna pregunta. Ella me dice que cerca de su barrio hay alrededor de 10 personas que tienen COVID, y yo le digo que a nivel nacional tenemos 137,000 personas contagiadas. Luego ella menciona de que de los 10 personas infectadas han muerto 2. La entrevista no estructurada se va realizando, depende de la contestación del entrevistado. Él me va diciendo algo y yo voy como que extrayendo más información. Por lo general, los periodistas hacen ese tipo de entrevistas. Por lo general, la no estructurada, ¿sí? Porque cuando llevan la estructurada, al menos si es en vivo y en directo, pareciera como que golpean al entrevistado, ¿sí? Llegan y le dicen, él está hablando de economía y él le dice, no, pues, hablemos del COVID. ¿Cómo haces ahí? Lo sacaste, le estaba de un lado y se fueron a otro. Sigue siendo una entrevista y lo deja sin piso. Por eso la entrevista estructurada y no estructurada a la vez es la más óptima que se utiliza en el marketing. Se la fusiona. Yo llevo una cierta parte estructurada, pero depende de las respuestas, voy extrayendo más información y voy haciendo más preguntas, ¿sí? Ahora, una pregunta que deberían conocer ustedes. ¿Por qué utilizamos la entrevista? ¿Por qué utilizamos la entrevista? ¿O en qué momentos utilizamos la entrevista? Ya, para conocer la opinión de las otras personas o del público, del segmento. Puedo utilizar la encuesta. ¿Por qué? Puede ser también para recaudar información. Puedo utilizar la encuesta. O solo encuesta, para ver. Esa parte. Cuando hago la entrevista, bueno, también depende de cuál haga, ¿no? Pero si es una entrevista donde deseo medir percepciones, digamos, yo le pregunto a la compañera Castro, Joana Castro, Joana, ¿qué tal te parece este teléfono? Joana Castro, ¿qué tal te parece este teléfono? ¿Cómo? Bonito, grande. Ya, ok. Miren, cuando ella dijo bonito o grande, intentó reírse.
esa clase de expresiones tú no la puedes agarrar y sacarla del teléfono, ni de una encuesta que hagas por correo. No puedes sacar esa percepción. ¿Qué significará la risa? O puede ser que yo le dije, ¿te gustaría comprar un teléfono de estos? Y ella me dice, ¿cuánto vale? $500. Y se arrugue, diga, uy, no, caro, no me alcanza. O sea, y solo con arrugarse, sé que algo no le pareció del precio. Eso lo puedes adquirir en tu entrevista para medir percepciones. Pero también utilizando varias técnicas dentro de la investigación de mercado, sacas mayor información. Imagínense ustedes, yo cito a todos ustedes que formen un focus group. Luego, con ustedes, les hago una serie de preguntas, les hago una entrevista. Luego hago que ustedes prueben el producto y den respuestas, y de ahí les hago una encuesta. Les apuesto que las 3 informaciones pueden ser la misma y salen diferentes. Porque la gente, cuando observa que lo observan, o sea, que observa que yo lo estoy viendo, él me dice una cosa que yo quiero escuchar. Pero mientras yo no lo vea, él va a responder, sea de forma escrita o verbal, una cosa que puede ser que en realidad esté sintiendo. Y como son utilizar esas 3 técnicas a la vez, y la una va a ser de forma presencial y la otra con otras personas y la otra cuando esté solo, ahí van a haber 3 respuestas diferentes. En la una va a complacer a los que están alrededor, en la otra va a tratar de complacer al entrevistador que diga, y en la otra va a tratar de decir la verdad o no quedar mal. ¿Sí? Eso hizo la Coca-Cola, chicos. La Coca-Cola hizo esas 3 pruebas y confirmó de que a la gente no le gusta la Coca-Cola, pero cree que la Coca-Cola es la mejor y la que más sabe rica es la Pepsi, aunque no reconoce a la Pepsi. ¿Ya? Y fueron 3 investigaciones simultáneas y determinaron eso y gastaron $100 millones para saber que son la segunda marca más querida, pero no reconocida. O al revés, como decía alguien, reconocida pero no querida. ¿Ya? Entonces, ¿qué más podemos hacer nosotros en la entrevista, chicos? Algo más que podemos hacer en la entrevista. Ingeniero, yo creo que en una entrevista aclaramos puntos. O sea, por ejemplo, usted antes dijo que la entrevista estructurada, y me puso un ejemplo muy claro, fue que son las entrevistas que lo hacen los candidatos presidenciales, que van en un set, se sientan, y la persona que lo está entrevistando tiene ya todo estructurado lo que le va a preguntar. O sea, por ejemplo, habla un momento de salud, y se cambia la política, y se cambia tal cosa, y la persona entrevistada está preparada para cualquier respuesta que pueda dar en ese momento. Creo yo que es así como yo entendí. Claro, es que lo que se busca es, en ocasiones el tema periodístico busca persuadir o llevar a otro campo a la persona que va a ser entrevistada. ¿Sí? Algo que les quería mencionar, el entrevistador debe tener muchas habilidades, muchas. Primero debe saber captar lo que expresa un rostro, lo que expresa una mano, lo que expresa una pierna en movimiento, todo lo que tiene que ver con comunicación no verbal. No puede ser tímido o, como nosotros conocemos, de una forma entradora. Debe ser respetuoso, debe saber escuchar, debe aprender a hablar, debe aprender a dominar su espacio sin perder la línea que él lleva. Digamos que son 2 temas que él va a hablar de corrupción y luego va a hablar de gobernabilidad. Debe saber en qué momento va a tocar un tema y en qué momento va a tocar el otro y en qué parte va a dejar que desarrolle su entrevistado, ¿sí? O sus entrevistados. ¿Sí? Esa parte, ese dominio, en los libros poco relacionan, o si lo relacionan lo ponen de una forma muy corta. Yo se los mencioné creo que al inicio del semestre y me gustaría que lo comiencen a revisar, que es la comunicación no verbal, chicos. ¿Sí? La comunicación no verbal es el 95% de la comunicación de un ser humano con otro. ¿Sí? Profesor, Cuéntelo. yo le hago una pregunta.
en una exposición, sea esta para uno exponer un tema en clases, en todos los ámbitos, se genera, sí se genera al final una entrevista formal o informal. Último, Como ahorita, las chicas hicieron su exposición y al final creamos una entrevista, porque empieza la preguntas y respuestas. en realidad la última parte que hicimos se conoce como disertación. Disertación, ya. Y entonces, al término de un expositor de manera presencial, porque todo está pasando virtual, ¿no? Estuviéramos en clase, yo expongo un tema, todos escuchan, termino y empieza la entrevista, o no hay entrevista al término de una exposición. A ver, más bien, por eso te digo, es una disertación. En la disertación tú ya colocaste un punto a tratar. Si desean, ya se va a acabar, creo que quedan 30 segundos. Los que deseen mayor explicación, les mando el link, me avisan, les paso el link porque ya se va a acabar. En la disertación ya hay un punto de vista, que fue lo que las chicas colocaron sobre cómo ellas ven la entrevista, las fases. Sería lo más apropiado. Quienes intervienen y diferentes puntos. Ese fue su tema. Entonces nosotros lo que hacemos es preguntar los que nos quedó en duda. ¿Y ellas qué hacen? Dilucidan las dudas. ¿Ya? Ellas, claro, a ver, ustedes no sabían qué es esto, es esta parte. No me escucharon, pero les respondí tal cosa. ¿Sí? Y se comienza a responder. La entrevista tiene como, yo que diría, como característica